Bien, pues ya hemos llegado a la parte final de este seminario. Han transcurrido ya 9 lecciones con una serie de sesiones donde hemos ido desgranando lo que ha sido el animal divino, ensayo de una filosofía materialista de la religión, publicado por Gustavo Bueno en 1985 y reeditado en su segunda y última edición en 1996 por Editorial Pentalfa, en ambas ocasiones. Entonces ya pues lo único que nos queda pues es llegar otra vez pues prácticamente de donde habíamos empezado al principio, ¿no? Pues en la pequeña sesión inicial de 10 minutos donde planteamos pues una serie de cuestiones cronológicas. Vamos a añadir también, bueno, en esa cronología y en esos hitos alguna publicación más de las que aparecieron y luego pues haremos una pequeña valoración general sobre lo que es el transcurso de la religión, o la ciencia de la religión, núcleo, cuerpo y curso, hasta llegar a la religión de los 7.000 millones. La humanidad es los 7.000 millones, ¿no?, en la actualidad. Que se parece un poco pues, a lo que Bueno planteó en cuestiones colivetales sobre Dios y la religión, de la religión en la humanidad de los 5.000 millones. ¿No? Pasa que ahora tenemos 2.000 millones más, pues casi 30 años después, o sea, después de 27 años. Entonces, pues como señalamos, pues la cronología empieza lógicamente en el año 1985, final de la primera oleada del materialismo filosófico, con la publicación de El animal divino, de su primera edición, como resultado cristalización pues, de una especie de seminario análogo a este, en el sentido del análogo, pues no idéntico, ¿no? Pues porque, bueno, digamos que planteó las líneas maestras de lo que sería luego el animal divino, y aquí lo que estamos haciendo pues, es reconstruir no solo el animal divino, sino todo lo que ha venido después. Entonces, en ese aspecto, es análogo por ser un seminario, ¿no? Pero no porque los contenidos sean idénticos, sino que hay otros contenidos, pues, necesariamente pues, más amplios. Entonces, como decimos, en 1985 comienza pues, la cronología que hemos señalado. 1989 prosigue con la publicación de las cuestiones cualitativas sobre Dios y la religión, donde Gustavo Bueno plantea pues, una serie de elementos diríamos, de lo que hemos denominado pues, el curso de las religiones, sobre todo, y el cuerpo también especialmente, y la involucración, diríamos, de las religiones con otras esferas de la realidad, con otros estratos, y por supuesto pues aparecen las primeras, o sea, aparece el primer diagnóstico sobre las primeras críticas realizadas al animal divino. 1995, pues tenemos ahí la polémica con Gonzalo Puente Ojea, ¿no? Pues publica el Elogio del ateísmo, Gonzalo Puente Ojea, y precisamente ese mismo año, en el número 19 del Basilisco, aparecen 2 críticas en forma de notas, anotaciones breves, pues sobre ese libro de Gonzalo Puente Ojea, las de Pablo Gargamelcón y las de Alfonso Fernández Tresguerres. En el número siguiente, en el 20, pues aparecen réplicas y contrarréplicas, aparece Bueno también, y ahí se cierra. 1996, pues es la fecha en la que se reedita El animal divino, de la segunda edición de El animal divino. Año 2000, pues aparece otro hito, que es el artículo, bueno, realmente es un texto de una conferencia titulado Los valores de lo sagrado, númenes, fetiches y santos. Es un artículo donde se incide en lo que Bueno denomina como material sebasmático o material de lo sagrado, ¿no?, por así decirlo, que se incluiría pues, especialmente en el cuerpo de la religión, ¿no? Pues son determinaciones de la esencia de la religión. Claro, los númenes, como partes del eje angular, los fetiches como bultos, ¿no?, pues como objetos que están ligados pues, a lo divino, en el fondo, y los santos, ¿no?, pues que son del eje circular, ¿no?, pues las determinaciones de la esencia en el eje circular, por así decirlo, ¿no? Y el conflicto pues, entre los diversos ejes y los diversos materiales sebasmáticos, ¿no?, entre los númenes, los santos, los fetiches, claro, el problema de la idolatría, la iconoclastia, pues eso implica conflictos constantes, ¿no? Año 2005, pues es precisamente el año, bueno, 1995, perdón, quería decir, final de la segunda oleada y polémica
sobre la religiosidad primaria con Gonzalo Puente Ojea. 1996, inicio de la tercera oleada, pues tenemos ahí precisamente la segunda edición del Animal Divino. Año 2000, pues tenemos el artículo que hemos dicho. Año 2005, fin de la tercera oleada, tenemos la publicación del ensayo sobre la teoría antropológica de las instituciones, y por en medio, porque abarca pues buena parte del año 2005, la polémica sobre la religiosidad primaria, sobre el núcleo de la religiosidad primaria, pues a raíz del escrito de Álvaro González, del Congreso de Murcia del año 2003, que ya señalamos en la anterior lección y sesión. Entonces digamos que esos son los hitos, por así decir, ¿no? Después pues no se ha discutido más, por lo menos que yo conozca, ¿no? Pues porque ya comenté en su día, en la sesión pertinente, que el Animal Divino pues había sido criticado por muchos autores, ¿no? Además a veces eran críticas muy pequeñitas en el contexto de otros libros, ¿no? Pues sobre todo autores teístas, pues en alguna publicación de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, curiosamente, ¿no? Entonces a veces pues mironeabas entre tus libros o los libros de otros conocidos y encontrabas. Incluso pues, otros conocidos te decían, pues mira, qué crítica al Animal Divino, acabo de encontrar. Y era, pues no llegaba ni una página, a lo mejor, ¿no? Entonces, es posible que siga habiendo de esas críticas, aunque seguramente hoy día, pues eso ya sea más pasto pues de la época de la viralidad, ¿no? Es muy probable que en foros, en blogs, en redes sociales, pues aparezcan menciones al Animal Divino, pues más o menos ajustadas o desajustadas, y eso pues es muy difícil de medir, ¿no? En el fondo. Eso empieza a ser más una cuestión de la viralidad, de la popularidad de alguien pues, que genera un contenido y lo pone en la red, pero donde pues ya no se mira tanto pues, el tipo de contenido que es, ¿no? Entonces, pues eso es un material, digamos, más difícil de clasificar, por así decirlo. Y lo que vamos a hacer ahora, como decía, pues es una recapitulación final. Vamos a hablar, pues un poco, pues a modo de conclusión, resumiendo, pues lo que es la religión como tal, la esencia de la religión desde la teoría del materialismo filosófico en el Animal Divino, y hablaremos del núcleo, del cuerpo y del curso, lógicamente, para llegar a desembocar pues en nuestro presente, ¿no? En la humanidad de los 7.000 millones. Obviamente, pues lo que denominamos religión desde nuestra perspectiva es un proceso que empezó en el Paleolítico y que va ligado, como decíamos, a la antropología física, de alguna manera, ¿no? Al proceso de hominización. En la forma en la que el hombre pues, se hace consciente de lo que es pues, en relación a los animales, claro. No es como aquello que decía Engels, de que, bueno, Marx y Engels, Sara Limón, ¿no? De que el trabajo pues, era la manera en la que el hombre se manifestaba tal cual es. Claro, eso es un residuo del idealismo de Hegel, puesto que Hegel, recordemos, que lo que decía es que el trabajo pues, era una exteriorización del espíritu, ¿no? El espíritu objetivo, la cultura, pues lo del mito de la cultura que dijimos en alguna clase preparada pues, para la ocasión, pues viene del idealismo alemán. La idea metafísica de cultura pues, se genera ahí, entre Herder, Fichte, Hegel, también Kant, y luego pues sigue avanzando, ¿no? Pues hasta nuestros días, y se populariza y se vulgariza. Entonces Hegel, cuando habla primero del espíritu subjetivo, que es en el fondo la conciencia subjetiva, la superación de esa conciencia en el espíritu objetivo implica pues la objetivación, claro. Entonces, el trabajo es la objetivación pues de la esencia del hombre, ¿no? Por así decirlo. Claro está que lo que Hegel llamaba objetivación o exteriorización, pues entre Feuerbach y Marx, lo tradujeron como enajenación, ¿no? Pues que la esencia del hombre sea enajenada. Pero claro, eso implica reconocer que hay una esencia previa del hombre, ¿no? Que es la que se enajena. Caso que no tiene nada que ver en esta situación con lo que dice Bueno. Lo que dice Bueno es que el hombre se va transformando, además el hombre no es una realidad cerrada, en este caso es una antropología no predicativa, pues frente pues, a la antropología predicativa, en este caso del materialismo histórico, ¿no? Porque decir que el trabajo es la esencia del hombre, pues es un ejemplo pues, de antropología predicativa. De hecho, pues me acuerdo de una conferencia en la que a Michel Foucault, curiosamente, le hicieron una pregunta tal como ¿y usted qué piensa del
bueno, no, le decían, usted es un idealista, debe reconocer que el trabajo es la esencia del hombre, o algo así le preguntó a un alumno. Entonces dice Foucault, yo creo que con muy buen tino, usted me dice que el trabajo es la esencia del hombre. Pues bien, yo le respondo que esa es una definición de corte hegeliano. Y tenía razón, evidentemente. Tanto en el sentido genético como en el estructural, ¿no? En este caso. Y entonces, pues diríamos que aquí la toma de conciencia pues, se realiza pues, a nivel de miles de años y en procesos pues, muy complejos, ¿no? No hay saltos, ¿no? Pues como se decía el problema que planteaba Alberto Hidalgo en una de las primeras críticas al animal divino, ¿no? ¿Cuál era el mecanismo compensador, ¿no? Para el delirio politeísta? Pues es que no hay ningún mecanismo propiamente. Es primero pues, una crítica de carácter filosófico, la metafísica presocrática, que luego será la filosofía académica de tradición helénica, y después, precisamente con esos mecanismos, pues eso se irá plasmando y cristalizando en instituciones que darán paso pues, a la religiosidad terciaria, ¿no? La eliminación pues, de clichés o su asimilación pues, con otras figuras del cristianismo, ¿no? Como santos o como vírgenes, la reincorporación del paganismo y su crítica pues, reabsorbida pues, en el monoteísmo, ¿no? Y en la Iglesia Católica, ya pues, como una institución que ya es de otro tipo, es decir, no es una institución religiosa propiamente, puesto que, como decía Eustacio de Sebaste, pues en realidad no encerramos a Dios en el templo, ¿no? Sino que encerramos a los fieles. Eso, pues con la institución de la misa, pues ya no es una institución propiamente religiosa angular, sino que es una institución que involucra pues también elementos circulares y radiales, ¿no? Pues cuando pues en la parte de la comunión, dentro de la misa, se dice, como decía Calderón, aquello de 5 palabras excelentes, dejan de pan los accidentes, pero no de pan la sustancia, o sea, la transustanciación del cuerpo de la sangre de Cristo, o sea, de Cristo en el vino y en el pan, pues realmente ahí lo que tiene de importante pues no es que aparezca Cristo y nos lo comamos, ¿no? Sino la religación, es decir, la religación, diríamos, la unión pues, de una comunidad, en el fondo, ¿no? Aquella crítica que hemos hecho tantas veces pues, a los sociólogos y antropólogos funcionalistas, ¿no? De lo manifiesto y lo latente, ¿no? Lo manifiesto es la ceremonia religiosa y lo latente, dicen, es el vínculo, ¿no? Por así decir, social que está, digamos, de trasfondo. Pero es que no, es que realmente lo que es manifiesto es precisamente el vínculo social, porque todo el mundo lo ve. Cuando en la misa pues, la gente se da la paz, cuando comulgan, pues entran en comunión, ¿no? Pues eso. Tienen algo en común, ¿no? Sí. Tienen en común que comulgan, salvo los que están en pecado y no se han confesado, que no pueden comulgar, ¿no? Evidentemente. Y entonces, pues claro, ahí estamos hablando de instituciones sociales en el fondo, ¿no? Incluso pues ya se podría decir pues, que la Iglesia pues, es una especie de institución casi análoga en el sentido de que es perfecta en sí misma frente al Estado, pues, tiene sus funcionarios, tiene sus ministros, tiene sus predicadores, ¿no? Pues que es la tropa de choque, ¿no? En el fondo. Es decir, que ya la religión pues, cada vez más brilla por su ausencia, ¿no? Y aparte luego sucede porque después del Concilio Vaticano II pues, las iglesias se han ido quedando vacías. No en todas las latitudes, pero en general pues la gente va dejando de ir a misa. Pero que dejen de ir a misa y de creer en Dios no significa que ya no crean en nada. Como decía Nietzsche, la gente prefiere creer en la nada a creer en nada en absoluto. Es decir, que pues el vacío que deja la religión terciaria, por así decir, es ocupado por las refluencias de las fases de la religión anteriores, ¿no? Por la refluencia de la religión primaria, pues en el caso de la piedad, ¿no? De los etólogos que estudian a los animales, ¿no? Y su comportamiento, por así decir, piedad y ascetismo, ¿no? Pues porque llega un momento que están hasta 12 horas seguidas con ellos y no comen ni duermen. Y también pues refluencia de las religiones secundarias, ¿no? Pues el delirio politeísta pues reaparece pues incluso en las televisiones bajo la forma pues del tarot, de la invocación de los espíritus, de la magia negra, en fin, del echar las cartas, e incluso pues con
las apariciones de extraterrestres encuentros en la tercera fase, ¿no? Siempre puede aparecer alguien que dice que ha sido abducido por un extraterrestre y en vez de llevársela al psiquiatra o pensar que está loco y dejarle, pues se le invita. Y si hay audiencia, pues se le volverá a invitar, ¿no? Y luego pues están las posesiones demoníacas, ¿no? Porque en el fondo, pues la idea de la posesión demoníaca es otra refluencia de la religión secundaria de los demonios. Más teniendo en cuenta pues, que en el fondo el catolicismo tradicional no se creía aquello de las posesiones demoníacas, ¿no? Aquello que señalábamos del compendio moral salmaticense, aquello que decían, pues, ¿qué es bestialidad? Pues copular con un animal de otra especie. ¿Y qué sucede con aquellos que piensan que cuando están copulando con un animal de otra especie, están copulando con el demonio? Pues que que pecan doblemente. Es decir, al pecado de bestialidad se suma el de superstición. Es decir, que el creer en el demonio pues era superstición. Sin embargo, hoy día pues hasta los exorcistas católicos pues creen en el demonio, ¿no? Dicen que una mujer pues está poseída, ¿no? Cuando realmente pues lo que necesitaría esa buena mujer o muchacha pues es salir a lo mejor de un entorno familiar demasiado opresivo que le provoca pues, ciertos traumas, entonces pues conocer el mundo y hacer su vida, ¿no? Pues, o sea, necesita ser una persona normal y corriente, por así decirlo. No necesita ningún exorcismo ni ninguna ceremonia de esa naturaleza. Entonces, pues precisamente en la humanidad de los 7.000 millones actual, pues que se parece mucho, pues salvo la cantidad, a la humanidad de los 5.000 millones de la que hablaba Bueno en 1989, pues en el fondo pues hay pues esa dialéctica y hay, diríamos, una suerte pues de conflicto y también de refluencia, ¿no? De esas religiones. Entonces, claro, cuando se habla, por ejemplo, pues de la religión en general, dice el futuro de la religión en la humanidad de los 5.000 millones, pues eso no es decir gran cosa, ¿no? Pues porque hay que hablar de qué tipo de religión. Y luego hay que ver también que la humanidad no es un bloque homogéneo. De hecho, pues la historia universal nos demuestra que no hay o sea, que la humanidad no es el sujeto de la historia. El sujeto de la historia pues son los imperios, ¿no? Entonces, son determinadas partes de la humanidad que han intentado reorganizar el resto, evidentemente. Entonces, claro, desde esta perspectiva, donde la humanidad no es un todo, y no hay una religión, sino muchas, y hay religiones, pues no solo primarias, sino también secundarias y terciarias, pues el futuro de la religión, o la religión en nuestro presente, las religiones en nuestro presente, y su futuro, pues adquiere un cariz esa pregunta o esa cuestión pues muy diferente, ¿no? Pues imaginémonos, pues la religión en el Paleolítico, pues obviamente era la primaria. La religión pues en la época antigua helénica, incluso pues en la época del tiempo eje, ¿no? Que decía Jaspers, ¿no? El Buda, Cristo, etcétera, pues ahí es la religión, era el delirio politeísta todavía. La religión en la Edad Media, cristianismo, islam, cristianismo ortodoxo y católico, y entonces aquello era diferente, ¿no? Evidentemente. Aparte, pues que el cristianismo pues era ecuménico solo en lo intencional, no en lo efectivo, ¿no? Y luego, pues la religión, pues en la época moderna, pues está ligada, pues obviamente otra vez a los imperios. O sea, si el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano y luego pues era la religión de toda la Europa medieval, pues fue gracias al Imperio Romano, ¿no? Pues fue gracias a esa parte de la humanidad que intentó reorganizar al resto, por lo menos el mundo que se conocía. Entonces, pues también igual, la religión en la Edad Moderna pues está ligada a esos imperios, sobre todo de carácter atlántico. Entonces, la expansión del catolicismo, su carácter ecuménico, pues está ligada principalmente al Imperio Español. Aquello que decía Marcelino Menéndez Pelayo al final de la historia de los heterodoxos españoles. España, evangelizadora de la mitad del orbe, claro. Pues eso fue hasta dónde llegó, ¿no? Evidentemente, la mitad del orbe. Pues bueno, pues supongámoslo, una buena parte del orbe. Y obviamente, pues también en la Reforma Protestante, pues se marcó el cisma y también hubo expansión del protestantismo, ¿no? Pues en Norteamérica y en otros lugares, aunque esa expansión fue mucho menor de lo que se dice, ¿no? O sea, hay mucha mitología sobre la Reforma Protestante. Y no fue tampoco un progreso hacia nada, ¿no? En el fondo, pues fue un residuo de fanatismo.
que todavía sigue hoy en la forma de muchas sectas que siguen surgiendo. Entonces, pues eso tampoco es progreso, ¿no? Pues que un señor diga que va a sacar el demonio de alguien, como decía la mujer de Kaká, el futbolista brasileño, ¿no? Que era evangélica, y Kaká pues era un hombre evangélico, y decía, no, es que es un hombre pues muy elegante y muy religioso. Bueno, pues sí, era un hombre pues muy elegante, la verdad, muy tranquilo. Pero cuando escuchabas a su esposa diciendo que Dios había enviado a su marido al Real Madrid para exorcizar al demonio, pues entonces la mujer ya veías que era de otra naturaleza, ¿no? Entonces, no era una fanática. Evidentemente, ¿no? Ahí es que no hay nada que hacer, ¿no? Y cuando te encuentras pues, con alguien que te dice pues, que la Biblia es el manual de la conducta para todos, usted tiene alguna duda, leas el manual, pues obviamente tampoco hay nada que hacer, ¿no? Remítase al libro sagrado y ahí se acaba todo. Y luego, pues, evidentemente, pues la religión en la época contemporánea pues también tiene otro cariz, ¿no? Pues, sobre todo pues en el momento en el que pues, las religiones monoteístas pues han debilitado sus lazos, por así decir, entonces pues empieza a ser una especie de, lo que se llama religión empieza a ser una especie de totum revolutum, ¿no? Pues, sobre todo pues al calor de la expansión del imperio norteamericano, pues hoy día pues en el mundo pues todos celebran Halloween, ¿no? Da igual pues da igual diríamos que la gente sea católica todavía y que tenga su Día de Muertos, por ejemplo, o Día de Difuntos, pues porque la gente celebra Halloween, ¿no? Pero claro, no lo celebra seguramente pues con un sentido religioso, sino ya como una manera pues de organizar una pachanga o de pasárselo bien, ¿no? O sea que ya tiene otro sentido. Lo mismo pues las Navidades, pues normalmente era tradición pasarlas en familia, pero cada vez hay más gente que sí, que cena con la familia y luego pues sale de fiesta. Entonces, digamos que ya va perdiendo su significado, de algún modo, ¿no? Pues es ya la degeneración total del núcleo, ¿no? Por así decir. Ya es que no hay religión en absoluto, ¿no? Aunque en el fondo, pues, todo el mundo pues, está moldeado por algún tipo de religión, ¿no? Aunque sea un ateo, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues el futuro, por así decir, de la religión, pasando del presente de la humanidad a los 7.000 millones hacia adelante, pues es muy diferente, en el fondo, pues, de lo que muchos piensan, sobre todo porque, primero, pues habría que definir a lo que llamamos religión, ¿no? Pues, puesto que hoy día escuchamos, por ejemplo, pues que un concierto de los Rolling Stones, pues, toma pues, como una forma casi de veneración, ¿no? De religión, que se parece pues, como a las jornadas de la juventud que organiza el Papa, ¿no? Pues claro, sí, todos congregan gente, la gente está extasiada, pero la gente no sabe quién es el Papa, en el fondo. El Papa parece, pues eso, como un famoso al que se le rinde pleitesía, ¿no? Y todo el mundo quiere tocarle, y todo el mundo quiere un autógrafo, todo el mundo quiere su historia, su casulla, ¿no? Y luego se guardan museos, ¿no? El Papa estuvo aquí, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como dice, bueno, al final de aquel capítulo de cuestiones libertales, dice, evidentemente, pues las religiones van a seguir existiendo. No es que digamos que la religión sea algo trascendental al hombre, como señalaba Henry Bergson en las dos fuentes de la moral y la religión, pero sí es verdad que las religiones de alguna manera moldean al hombre, ¿no? Y hay pues una serie de luchas, refluencias, luchas entre el paganismo, la religión secundaria y la religión terciaria. Aparecen supuestas religiones como la cienciología, ¿no? Donde se supone que un extraterrestre pues, es el origen de la religión, aunque ahí está la cuestión, hasta que ese extraterrestre no aparezca como tal, pues no se puede decir que eso sea religión, ¿no? Aparte que luego habría que ver quién envuelve a quién, ¿no? Es otra vez como el núcleo de la religión primaria, ¿no? Porque suponer que es el extraterrestre el que nos va a dominar es mucho suponer, ¿no? Pues es un poco como lo del planeta de los simios, ¿no? Que resulta que los seres humanos han sido reducidos por unos simios que están antropomorfizados, ¿no? En el fondo, ¿no? Por así decir. Entonces, pues antes de hablar de las religiones y de definir lo que son las religiones, habría que concretar, esa es la cuestión, pues lo que definimos como religión, ¿no? Entonces, bueno, dice, claro, que muchos de los que hablan de religión, pues siguen, digamos, aquella pauta de sumar indiscriminadamente cosas, ¿no? Pues como aquel parte de guerra de un soldado napoleónico que decía, pues, decía heridas, o sea, heridas de corte
En el brazo 12, heridas de corte de la pierna 14, heridas en el vientre 10, heridas de bala 8, 12, 14 más 10 más 8, 18, 14, 32 y 12, 44, pero decía total 44. Es decir, daba igual el tipo de heridas, ¿no? Simplemente se sumaban las heridas, ¿no? Pues aquí da igual el tipo de religión, simplemente se suman peras con manzanas y todo da lo mismo. Entonces, digamos que ese tampoco es un análisis filosófico de la religión, incluso pues ya no se podría llamar ni análisis, ¿no? En el fondo, ¿no? Porque sería totalmente acrítico, ¿no? Porque ni siquiera cumple la función de clasificar, ¿no? De criticar, de cribar. Y por mi parte, pues considero terminado este seminario. Hemos abarcado aquí toda esta semana y espero que haya sido provechoso tanto para los alumnos que están aquí conmigo como para aquellos que lo hayan visto a través de la retransmisión en vivo y los que lo vean en lo sucesivo. Y sin más, pues muchas gracias y buenas tardes.